Hoy corresponde también el tema la fe de Isaac. Hoy vamos a compartir con este tema la fe de Isaac. Entonces vamos a comenzar. Entonces ahora vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 20. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 20, ya dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Sí, solamente un versículo hemos leído. Ya el último antecedente que tenemos de Isaac respecto al estudio que tuvimos antes es que Isaac es el hijo de Abraham que había nacido por la promesa de Dios. Es decir que por medio de Isaac, o sea, a través de Isaac, Dios podía dar descendencia a Abraham. Porque Isaac es el hijo de la promesa. Nació por medio de la promesa de Dios. Él pudo nacer cuando Abraham tenía 100 años. Entonces, imagínense, teniendo la edad de 100 años, ¿cómo podía también su esposa Sara, que tenía 10 años menos, aproximadamente 90 años, cómo podía concebir siendo una mujer anciana ya? La Biblia dice que ya ella no estaba en la edad para poder tener hijos. Entonces, Dios le ha permitido por la promesa a Isaac nacer en este mundo. No es que podía nacer de manera natural o de manera simple, sino que por la promesa de Dios pudo nacer finalmente Isaac. Entonces ahora Isaac ha experimentado, estando con su padre, siendo un niño, experimentó estar muy cerca de la muerte. ¿No es así? Porque en el versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Entonces en Isaac dice que te será llamada descendencia porque es el hijo de la promesa. ¿Es correcto? El versículo 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice que en sentido figurado, porque eventualmente en el corazón de Abraham ya su hijo estaba a punto de morir, o sea, ya estaba muerto en el corazón de Abraham. Ya él pensó que ya Dios me pidió para entregarlo, entonces en sentido figurado ya en el corazón de Abraham ya su hijo había muerto. Aunque todavía no ejecutaba la acción de, matar a su hijo por la orden de Dios, pero en el corazón de Abraham ya había considerado a su hijo Isaac como muerto. ¿Comprende lo que digo, no? Entonces dice que en sentido figurado, dice, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fue como si su hijo murió y luego había sido resucitado, ¿no? Como si hubiese nacido otra vez, o sea, como si hubiese vuelto de la muerte. De eso está queriendo decir. Entonces, ya teniendo este antecedente en la vida de Isaac, no solamente este antecedente, sino que luego también, por medio de la guía de Abraham, ya finalmente Isaac se casa con su esposa. Por medio de la fe, él llega a tener su esposa por la guía de Abraham hacia un siervo viejo. Finalmente Isaac se casa y de esa manera Isaac estaba experimentando varias veces la obra de Dios y también estaba viendo la fe de su padre Abraham. Pero acá en el versículo 20, el escritor de Hebreos dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Después de que Isaac ya tuvo su esposa Rebeca y así finalmente casándose con ella, luego tuvieron dos hijos. Uno es Jacob y el otro Esaú. Entonces, entre dos hijos, la Biblia nos describe en el libro de Génesis qué tipo de características ellos tenían. Ya, en este momento vamos a investigar el libro de Génesis, como hemos estado haciendo en estos días. El libro de Génesis capítulo
27. Vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 27. Ya versículo 1 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Ya, los primeros 4 versículos están mencionando la conversación entre entre Isaac y su hijo Esaú, ¿no? El hijo de Isaac, Esaú, era un hombre muy, fuerte, cazador. También él tenía bastante vello, ¿no?, en su cuerpo, ¿sí? Es hombre velloso, ¿no es así? Entonces, el padre llamado Isaac tuvo agrado de su hijo Esaú, porque él era el que podía ir al campo y cazar, ¿no? Entonces le podía traer un guisado y le podía dar de comer. Entonces, creo que en el corazón de Isaac, su hijo más preferido era Esaú. ¿Sí? Esto aparece: si tú me traes esta casa, entonces yo te bendeciré antes de morir. Porque ya sentía Isaac que estaba cerca el día de su muerte. Entonces quería bendecir a su hijo Esaú. Pero no solamente tenía a su hijo Esaú, sino que también tenía al segundo hijo, que se llama Jacob. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Veamos el versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Entonces Rebeca escuchó exactamente que Isaac iba a bendecir a su hijo mayor, a su hijo Esaú. Por lo tanto, ella exactamente fue donde estaba Jacob y le explicó esta situación. Entonces, digamos que en el corazón de Rebeca, vamos a decir que el hijo preferido es Jacob. Pero acá nosotros tenemos que entender una cosa: ¿por qué Rebeca tuvo en bien avisarle a Jacob para que Esaú no reciba la bendición? ¿Cuál es la razón, estimados hermanos? Nosotros tenemos que investigar un poco más atrás la Biblia, porque efectivamente cuando nacen Jacob y Esaú, Dios le ha mostrado su voluntad a Rebeca. Ya vamos a ver acá. El libro de Génesis 25-21 dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Sí? Está diciendo que el mayor servirá al menor. ¿Es correcto? Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ya, ¿quién es el mayor acá? ¿Quién nació primero? Según el orden que aparece acá, Esaú es mayor. ¿Y quién es menor? Jacob es el menor. Entonces la promesa de Dios a la vida de Rebeca, ¿cuál era? El mayor servirá al menor. Entonces, ¿quién tiene que recibir la bendición? El menor, porque dice que el mayor servirá al menor. Entonces, teniendo esto en su corazón, Rebeca podía distinguir: en esta ocasión, cuando Isaac bendiga a nuestros hijos, ¿a quién debe darle la bendición? A su hijo menor. ¿Quién es?
Jacob. ¿Es correcto? Tiene que dar la bendición a su hijo menor. Entonces ella se fue donde estaba Jacob y le explicó. Versículo 8 dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Está conversando Rebeca con su hijo Jacob. Dice: obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Versículo 10: y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Versículo 11: y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. La madre de Jacob y Esaú estaba realizando una especie de táctica, ¿no? Una forma de llegar antes, de que pueda llegar y Jacob antes que su hermano Esaú para recibir la bendición. Porque ya en el corazón de Rebeca estaba claro una cosa: no puede ser que Esaú reciba la bendición, porque me ha dicho el Señor que el mayor servirá al menor. Así dijo. Por lo tanto, el que tenía que recibir la bendición, ¿quién era? Era Jacob. Por lo tanto, cuando llegó Jacob finalmente, cuando conversó con su madre, él estaba muy asustado. Ay, no, mamá, yo soy lampiño, mi hermano es velloso. Si en el caso que mi padre me palpa, porque como mi padre no puede ver, como está ciego por la edad, pero si me palpa, ya con esto voy a morir. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en mis brazos, en mi piel. Yo no tengo ni un vello. ¿Ah? Es decir, que soy lampiño, ¿no? No tiene nada de pelo en sus brazos, en su pecho, en su espalda. ¿Sí? Alguna persona se destaca, alguno que parece un hombre lobo. Tiene pelo, muchos pelos, ¿no? En su espalda, en sus brazos. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Lo que estoy comparando, uno que es lampiño con uno que es velludo, ¿no? O velloso. Entonces, ya entre 2 hijos eran muy distintos, eran muy diferentes. La característica también de Jacob era muy hogareña, ¿no? Era muy de casa. Pero la característica de Esaú era el hombre fuerte, que podía salir a trabajar y también a cazar los animales, porque para cazar un animal no es tan fácil. No sé si ustedes alguna vez han cazado un animal. En mi caso ni siquiera he cazado un ratón, ni siquiera un conejo. Entonces creo que será difícil para Jacob y atrapar una presa, una caza, y luego traerla a la casa de su padre. Por esa razón, en vez de salir a cazar ya de antemano, Rebeca le dice que le traiga 2 buenos cabritos de las cabras que estaban en su casa, y con eso voy a hacerle vianda a tu padre. Y de esa manera, podía preparar la comida, pero Jacob tenía gran preocupación. No, mamá, se va a dar cuenta, voy a recibir maldición. Hijo, sea sobre mí tu maldición. Así le dijo. Entonces, Rebeca lo preparó muy bien a su hijo Jacob, poniéndole también el pelo de los animales. Ya veamos acá el versículo 14 dice: entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y las partes de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. O sea, las pieles de los cabritos los puso en el cuerpo de Jacob, para disimular como si fuera que Jacob tiene vellos como su hermano Esaú. Y luego lo mandó al frente. Entonces estaba mirando o estaba palpando, apenas veía a Isaac, y luego mirando, de repente tocando su cuerpo. Estoy tocando su cuerpo, tiene vellos, es mi hijo Esaú. Pero cuando él habla, cuando él está expresando las palabras, el tono de voz
el tono de voz de Jacob es el que sale, ¿no? Porque Esaú hablaba con una voz así, ¿no? Gruesa. Pero creo que Jacob hablaba así, ¿no? Una voz más aguda. No sé muy bien, la Biblia no describe esto. Pero distingue que en el caso de Isaac se da cuenta que la voz no es la voz de su hijo Esaú. Veamos. Acá en el versículo 17, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Versículo 20, entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, dice. O sea, tocando su piel, tocando sus manos, son las manos de Esaú, porque Esaú tiene vello. Jamás pueden ser las manos de Jacob. Jacob es lampiño. Entonces, escuchando la voz de Jacob, es una voz distinta a la voz de Esaú. ¿No es así? Entonces, sin ver a su hijo, solamente palpando a su hijo, finalmente Isaac dijo que es su hijo Esaú. ¿Sí? Versículo 23. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: soy yo. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y derrama la bendición sobre su hijo Jacob, sin saber que era Jacob. Así podemos decir, sin conocer que era su hijo Jacob, lo palpó, lo estaba oliendo y olía como su hermano Esaú. Pero nunca él pudo confirmar con los ojos que fuese Esaú. Entonces, ya, habiendo visto el relato del libro de Génesis, nosotros podemos ir otra vez al libro de Hebreos, y ahí nosotros podemos encontrar qué es lo que dice el escritor del libro de Hebreos de esta escena. Versículo 20: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ya acá la Biblia dice que bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. ¿Es correcto? Dice que por la fe él había bendecido a su hijo Jacob y también a su hijo Esaú. ¿Es correcto? Ya, acá está apareciendo primero la bendición de Jacob. Ya, esta bendición que Jacob ha recibido, ¿cómo se produjo? Dice que es por medio de la fe. Ya, le bendijo, dice la Biblia, por la fe. Es decir, que él no lo ha visto, él no ha visto a su hijo, tampoco ha visto lo que va a ocurrir, obviamente, el tiempo futuro, pero dice que le ha bendecido a su hijo Jacob. Sin ver a su hijo, ya dijo que él era Esaú. ¿Es correcto? Entonces, en el corazón nuestro debe llegar una certeza. ¿Por qué? Porque Dios permitió que ocurriera de esta manera. O sea, porque el que tenía que recibir la bendición era Esaú. Pero finalmente, quien recibe primeramente la bendición es Jacob.
Entonces Jacob recibe la bendición de Dios. Y luego, este Jacob se vuelve, o sea, Esaú se vuelve enemigo de Jacob. Porque había quitado su bendición. ¿Es correcto? Entonces acá la Biblia, estimados hermanos, nos muestra la manera en la que Dios nos bendice a nosotros. ¿Sí? Si Dios mira nuestra capacidad y condición, no hay manera en que Él pueda darnos bendición. Pero si en el caso que Dios, ¿no?, en vez de nosotros, alguien más presente una buena ofrenda, una buena cosa delante de Dios, entonces esto Dios va a bendecir, va a darnos la gracia. Entonces en esta escena, en el libro de Génesis, capítulo 27, la madre de Jacob, que se llama Rebeca, tiene un papel protagónico muy importante. Porque ¿quién fue la que preparó todo? ¿Quién fue la que preparó la comida? ¿Quién fue la que le avisó a Jacob? ¿Quién fue la que le dijo realmente a Jacob lo que iba a ocurrir o cómo podía recibir la bendición? Exactamente era Rebeca. Entonces Rebeca, estimados hermanos, tiene la forma de la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo es quien ha recibido todo el castigo, toda la maldición en vez de nosotros. Porque si Isaac hubiese reconocido a su hijo Jacob que estaba mintiéndole, entonces ¿qué va a pasar? Creo que él le va a dar una maldición a Jacob. Pero finalmente él lo bendijo. Le ha dicho que bendito serás. Además le dijo que iba a tener los siervos, que le va a servir otros pueblos. ¿Sí? Y luego dijo que los que te bendijeren serán benditos, los que te maldijeren serán malditos. Es decir, que hereda la misma promesa de Abraham a través de Rebeca. Por eso Rebeca, estimados hermanos, nos muestra la figura perfectamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Es correcto? Porque nuestro Señor Jesucristo tuvo que aceptar el juicio, ¿no?, la maldición. Vamos a ver el libro de San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27, el versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces la figura de nuestro Señor Jesucristo es que recibiendo Él la maldición, el castigo, ¿no?, el castigo, estando en la cruz, el Señor Jesucristo se ha dado cuenta de una realidad. ¿Qué realidad se dio cuenta Él? ¿Ah? Él se ha dado cuenta que Dios lo ha abandonado, Dios lo ha desamparado, lo ha dejado solo en la cruz. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios ha dejado solo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué lo ha dejado solo? Porque Jesús estaba recibiendo, ¿qué cosa? La maldición. ¿Sí? Estaba siendo juzgado. Estaba recibiendo toda la maldición. Por eso hay un versículo que dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo recibe la ira de Dios, la maldición. Por eso finalmente Él muere en la cruz. Entonces, en vez de que nosotros recibamos ese juicio, esa maldición, en realidad esta maldición se enfoca o va direccionada hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces Rebeca, cuando su hijo le pregunta: mamá, pero si mi padre me descubre, entonces voy a recibir la maldición. Hijo, no te preocupes. Yo recibiré la maldición por ti. Si en el caso que fuera así, yo recibiré esa maldición. Veamos otra vez Génesis capítulo 27, el versículo 12 y 13 dice: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Versículo 13: y su madre respondió: hijo mío,
sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. O sea, esta figura, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, lo que quiere decir es que Jesús es quien recibe el castigo, la maldición, en vez de nosotros. ¿Entienden ustedes? O sea, en vez de nosotros, Jesucristo recibió la maldición. Entonces, a esta escena Dios dijo que por la fe Isaac bendijo a Jacob. O sea, por la fe. Es decir, que por la fe él pudo dar bendición a la vida de Jacob. Entonces, hermanos, la vida de fe o la vida de creencia, ¿de qué depende? ¿Depende de lo que ustedes hacen bien? ¿O depende de lo que nosotros creemos en la palabra de Dios? O sea, la vida de fe no depende de lo bien que nosotros hemos hecho, sino que depende de la palabra que nosotros hemos creído. ¿Por qué razón? Finalmente Jacob, este hombre llamado Jacob, es el inicio de la nación de Israel. Porque Jacob después cambia su nombre a Israel y se convierte en el nombre para la nación escogida por Dios. Es la nación de Israel. ¿No es así? Entonces, de la misma manera, en esta época, Dios a quién puede bendecir. Dios a quién quiere dar la bendición. A uno que trabajando muy bien, esforzándose, haciendo muchas cosas buenas, pueda presentarse delante de Dios. No es así, sino que es por medio de Jesucristo. O sea, Jacob nunca podía recibir nada de su padre, pero por medio de su mamá, Rebeca, él pudo recibir bendición de Dios. ¿Es así? Él podía recibir la bendición de Dios. Podía recibir la bendición. Luego, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver otra vez. Génesis capítulo 27. Versículo 30 dice: Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre, y le dijo: Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Versículo 32, entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dijo: y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Versículo 37, Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Sí? Ya. Luego, versículo 39, entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Ya le ha hecho siervo de Jacob, ¿no? Ya, ¿por qué ocurrió esto, estimados hermanos? Porque Dios había dicho a Rebeca: el mayor servirá al menor. Y eso ha sido la promesa de Dios. Entonces, sin querer, Isaac finalmente terminó bendiciendo a Jacob. ¿No es así? Según esta palabra dice que él no se dio cuenta, pero acá en el versículo 20 del libro de Hebreos dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob. Entonces, ya aparentemente los dos reciben bendición, pero el que estaba siendo mayor era Jacob, mayor que Esaú. De la misma manera, estimados hermanos,
Ya, ¿qué es más grande? ¿Qué es más alto? ¿Las cosas que pertenecen al espíritu o las cosas que pertenecen a la carne? Ya, las cosas espirituales son mayores, ¿sí? Por lo tanto, el que sirve a la carne, ya finalmente debe ser siervo del que sirve al espíritu. Esto viene a ser la realidad. ¿Sí? ¿Comprenden? Entonces, ya el que era Isaac, o sea, el que era Jacob, finalmente terminó siendo señor de Esaú. Así dice la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver exactamente este tipo de historias nos muestran la forma en la que Dios bendice la vida del hombre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos recibir bendición. Por medio de la obra de Jesús podemos ser benditos. Nuestra forma no es tan importante, sino Jesucristo es quien ha cargado nuestros pecados, es quien ha recibido la maldición por nuestros pecados, y por esa razón podemos recibir la bendición de Dios. ¿Entienden? Esto es la enseñanza de hoy, esto es la enseñanza de la Biblia. Vamos a terminar acá. Vamos a orar para terminar. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Realmente Jacob no tenía condición para recibir bendición de su padre, pero por medio de su madre Rebeca, él podía traer el guiso a su padre y de esa manera podía también recibir la bendición. Esaú, quien era un cazador, una persona que por su esfuerzo podía trabajar en el campo, podía cazar. Sin embargo, él con todo y su fuerza no pudo llegar antes que Jacob. ¿Por qué? Ya Jacob simboliza la persona que realmente no tiene la condición, que no tiene capacidad para ser bendecido por Dios. Pero recibiendo la ayuda de Rebeca, es decir, que recibiendo la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser bendecidos por Dios. Esto es la justicia de Dios. Dios no quiere bendecir a los que hacen bien, a los que trabajan muy bien, sino que Dios desea bendecir a los que puedan realmente apoyarse en la obra de Jesús, los que puedan realmente estar apoyados en Jesús, los que puedan oír la voz de Jesús. Las personas que oyen la voz de Jesús recibirán la bendición de Dios. Espero que todos los oyentes de este estudio bíblico también en su corazón establezca esta regla perfecta. Jesucristo es quien nos dirige, quien nos guía. Por medio de Jesucristo nosotros obtenemos la bendición de Dios. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.